Tenemos el honor de presentar a Lina Morales, directora ejecutiva de Health Tech Colombia, que nos va a estar acompañando en el panel, va a estar guiándonos. Linis, bienvenida. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, Vivi, por la presentación. Bueno, pues la verdad es que yo no soy Ignacio Gaitán, pero les prometo que haré mi mayor esfuerzo para que disfrutemos este panel al máximo y para que de verdad que se vayan de acá con muchísima información de valor sobre el tema principal del que se habla por todos los pasillos, en todos los corredores donde hay profesionales de la salud, y es cómo la inteligencia artificial realmente está generando o podría llegar a generar un impacto en la profesión de cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a Ramón Castaño, médico, consultor en sistemas de salud, autor del libro Reforma a la Salud y pues bueno, súper experto en este tema. Bienvenido. Ahora, bueno, al doctor Nick Tarazona, médico especialista en diseño y especialización en negocios de inteligencia artificial generativa. El doctor Luis Eduardo Pino, médico internista y oncólogo, fundador y CEO de IA Hipócrates y Oxler SAS. Y a Daniel Garavito, asesor del equipo de innovación y analítica de Enadris. Listo, súper. Bueno, soy la única mujer en este panel y me da la verdad es que me da mucha emoción porque me convertí en un minuto, pasé de ser panelista, iba a estar sentada acá siendo entrevistada por Ignacio, a ser moderadora, y entonces ahora puedo también preguntar muchas cosas que a mí me interesan. ¿Cierto? Puedo cambiar un poquito como la dinámica tan formal que ya veníamos teniendo y más bien pues quiero comenzar contándoles a todos los que están acá sobre Health Tech Colombia. Nosotros somos una asociación que agrupa a todos los actores que trabajan con innovación tecnológica en salud en Colombia y Latinoamérica. De hecho, hoy en día somos Health Tech Latam y nuestro propósito es conectar a todos los profesionales de la salud, a todos ustedes que están acá, con la tecnología para que realmente puedan conocer todo lo que está pasando, todas las soluciones de tecnología que se están generando hoy en día en el mercado y puedan aplicarla en la prestación de servicios de salud. Porque mantenerse pues al tanto de todo lo que está sucediendo es difícil, pero además ustedes son el eje fundamental para que la tecnología realmente genere impacto, porque al final de nada nos sirve que dentro de poco podamos tener el holograma de un médico atendiendo a un paciente en un árbol en la selva amazónica, si ni el médico ni el paciente conocen la tecnología y están dispuestos a utilizarlo. Entonces, sin ustedes, al final la tecnología en salud no sirve, no funciona y no tiene ni genera buenos resultados. Así que bienvenidos a Health Tech Colombia, que nos conozcan, que se mantengan informados a través de nuestra comunidad. 245 actores hacemos parte de la asociación, somos una asociación sin ánimo de lucro y lo que queremos al final pues es poder conectarlos con estas tendencias que al final se convierten en herramientas para todos ustedes. Ya después de esa introducción que no podía faltar sobre Health Tech, ahora sí quiero que empecemos hablando sobre lo que nos preocupa hoy, ¿no? Y es esa inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial te oye todo el tiempo. Acá me está respondiendo lo que yo les estaba diciendo. Entonces, al final, lo que queremos en este panel es hablar sobre la inteligencia artificial y el futuro de la salud pública a gran escala. Quiero comenzar preguntándole a Daniel Garavito y al doctor Pino sobre, pues, teniendo en cuenta, digamos, la situación actual que estamos viviendo en el país, ¿no? Y cómo en Colombia cada día nos enfrentamos a más retos de acceso, de sostenibilidad y de calidad en nuestro sistema de salud. ¿Cómo ustedes desde su experiencia
pueden decirnos en qué frentes concretos creen que la inteligencia artificial puede aportar soluciones escalables y de alto impacto en el corto plazo. Entonces empecemos con el doctor Pino, que está acá más cerquita. Bueno, buenas noches para todos. Doctor Alia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Lina, saludo a ti y a HealthTech. Cuando tú hablas de la situación sectorial actual, no sé si te refieras a la situación de este momento o a la situación sectorial transversal, porque son dos momentos diferentes. Independiente de eso, digamos que no es un tema para entrar aquí a hablar sobre lo que pasa o no pasa, creo que hay una inmensa oportunidad para rediseñar un mejor sistema de salud. Y por supuesto el uso de inteligencia artificial y tecnologías de la cuarta revolución industrial o exponenciales, pues es súper importante. Yo creo que es una oportunidad inmensa para tratar de transversalizar las soluciones. Infortunadamente lo que ha habido es una atomización de soluciones. Cada empresa o persona, hospital, cada stakeholder del sistema de salud quiere tener su propia solución para un pedacito de su proceso. Creo que el gran reto de la utilización de inteligencia artificial, que es una de las herramientas, no la única, es precisamente tratar de convertir eso en un ecosistema virtuoso y pasar del concepto de prestar servicios de salud a un concepto de un ecosistema inteligente para el cuidado y el bienestar, que incluya no solamente el tema del exposoma, los determinantes sociales de la salud, sino también temas importantes de cuidado, del cuidado del hogar, del cuidado de los enfermos. Toda una serie de integraciones que pueden hacerse, por supuesto, con tecnologías como inteligencia artificial, u otras más, digamos, complejas como blockchain o DLTs, etcétera. Entonces, digamos que en términos generales, sí tenemos que utilizar tecnologías, pero creo que especialmente tenemos que modernizar y ampliar el modelo de salud a un modelo de salud envolvente, un modelo de salud de 360 grados, que creo que ese es el principal reto, y ese modelo de salud debe tener una extensión territorial. Bueno, y de eso pudiéramos hablar horas, pero… No, me encanta porque sí quiero dejar claro que acá la pregunta no va a la situación actual como tal que está viviendo el sistema, sino más bien a lo que está enfrentando el sector salud a nivel mundial, gracias, digamos, como a la tecnología que podemos tener un poco más cerca y las soluciones de inteligencia artificial que se están llevando a cabo. Entonces, más allá de los temas políticos que puedan existir y que estemos viviendo en nuestro país y en otros, esto va y nos llega a todos desde cualquier lugar. Entonces, creo que ahí fue súper asertiva la respuesta y al final, pues llevamos 30 años con un sistema de salud en nuestro país que se ha enfocado en curar la enfermedad, ¿cierto? Y acá nos hemos enfocado en eso y no en lo que tú acabas de hablar, de ese 360 grados del paciente y del profesional de la salud, que al final del día pues podemos curar la enfermedad, pero ¿y cómo acompañamos al cuidador? ¿Cómo acompañamos al paciente? ¿Cómo logramos tener una alerta temprana sobre alguna posibilidad de riesgo de nuestro paciente? ¿Cómo prevenimos que el paciente llegue a la enfermedad? Y cómo más bien empezamos a ver nuestra profesión desde el lugar preventivo y no tanto como desde el lugar curativo, que es a donde el sistema de salud que tenemos actualmente nos ha llevado, que está perfecto, pero podemos aprovechar la tecnología para tener muchísimos mejores resultados. Entonces ahí Daniel, me gustaría que con respecto a esto nos cuentes cómo, con tu experiencia, cómo ves en el corto plazo el impacto y qué soluciones escalables crees que existen con temas relacionados con inteligencia artificial.
Hola, listo. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que para mí es una gran alegría y un honor. Gracias, Lina, por invitarnos. Rafael, doctor Aria, y qué buena noticia que ahora es HealthTech Latam. Que sigamos creciendo, me parece muy, muy lindo. Como por un lado, por el otro lado, pues un saludo en nombre del director general de la ADARES, el doctor Félix Martínez. Y agradecemos mucho esta invitación porque creo que en estas conversaciones es importante que traigan al gobierno, que estemos las personas que estamos representando el gobierno. Creo que tenemos una parte de la historia importante. Cualquier gobierno creo que siempre es importante empezar a generar ecosistema y que sumemos miradas, perspectivas pues, para resolver un problema que en temas de salud, por simplificar, pues nos duele a todos. Por hacer alguna analogía y siempre pues el gobierno va a ser un actor fundamental en el papel pues, de regulación, financiación y demás pues, del sistema de salud. Yo quisiera de pronto enmarcar un poquito la conversación, un poquito distinto, Lina, si me lo permite, si es que estamos partiendo de un supuesto, digamos, que me parece un poco fuerte y que es un dolor grande del sistema de salud en Colombia, y es que no tenemos buena calidad de los datos. Y todos estos modelos de inteligencia artificial y todo esto, pues beben, viven y se desviven, digamos, de tener buena calidad de datos. Y yo creo que es una discusión que es muy importante porque más allá de si la crisis es estructural, si es una crisis de modelo, yo creo profundamente que es una crisis de modelo y no de financiamiento, es que hemos venido sumando, digamos, a lo largo del tiempo muchas conversaciones pendientes y una justamente sobre la calidad de la información que tenemos. Tenemos muchos datos en el sistema, yo creo que aquí todos han sufrido llenar un MIPRES, todos les ha tocado llenar RIFs, todos les ha tocado sufrir con eso, pero no obstante no tenemos buenos datos para poder, y hablaba un poquito con el doctor Ramón Abel ahorita, como diagnosticar al paciente, ¿no? Como auscultarlo, como saber exactamente qué es lo que pasa. Y creo que eso nos ha permitido y nos cuesta un poco llegar a la parte más interesante, que es la parte de la analítica de datos. Yo quisiera de pronto hacer como un llamado, un pequeño llamado respetuoso pues a los médicos, a las personas que tienen que sufrirse un poco esa diligenciar esos formularios, sabemos que son difíciles, pero pues sobre esos formularios y sobre esa data pues es que el gobierno toma decisiones de política, y sobre esa data es que vamos a construir ese nuevo sistema apalancado, como lo mencionaba el doctor Pino, pues en inteligencia artificial y pues en todos estos modelos de datos pues que son tan interesantes y tan usables. Entonces, un poco para responder ya la pregunta, en este momento estamos muy enfocados en tema de cómo utilizar inteligencia artificial justamente para atacar ese problema de base que es calidad del dato. Entonces, no sé si vieron que la ADARES está lanzando una prueba de concepto de inteligencia artificial con los grandes proveedores de nube, justamente buscando no solo pues, traer a todos los big players, que eso es también grandes de las ventajas que tenemos en el gobierno, ¿no? Como que podemos apalancar mucho más recursos, muchas más cooperaciones para hacer auditoría de cuentas médicas, pero también como para buscar hacer mejoría en la calidad del dato. Y les voy a poner un ejemplo puntual. El Ministerio de Salud, para la información del cálculo de unidad de pago por capitación, la UPC, que es como mucho lo que está en discusión actualmente, y en las mesas de UPC, hay un proceso que ya se llama retroalimentación. El Ministerio tiene unas mallas de calidad que básicamente verifican que no hayan prestaciones duplicadas, el eterno ejemplo de que a un hombre no le hagan procedimientos de mujeres y demás. Y en algunos casos, cuando las actividades, así se llama en el estudio de suficiencia, no pasan las calidades, pues se hace una retroalimentación. ¿Listo? Y en este momento el ministerio está retroalimentando, no sé, como yo tenía esos números, pues no se me fueron de la cabeza, son millones de registros, ¿vale? Que no pasan las mallas de calidad. Y pues el ministerio tiene que hacer eso a mano, ¿listo? Y una de las cosas que estamos haciendo justamente es cómo hacer esa retroalimentación de información. ¿Cómo funciona eso? La EPS devuelve un dato con una descripción diciendo paciente hemofílico con entonces sí puede tener más de X cantidad de millones de pesos en esas prestaciones. A veces no se justifica y simplemente pues el dato pues tiene que ser aislado porque pues no tiene la calidad para ser parte del cálculo. Pero pues cómo utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial en esos casos para ayudar a revisar esos textos, porque pues para el ministerio es absolutamente desgastante tener que verificar toda esa cantidad de información que no cumplen los criterios de calidad. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, pero si me tuviera que enfocar en este momento, yo creo que sería calidad del dato. Yo creo que todos nos merecemos información eficiente, información que nos dé tranquilidad y confianza de lo que estamos haciendo, creo que es algo mínimo. Y para poner un ejemplo, me tomo 20 segundos en esto, y volviendo al ejemplo de la UPC, como todos saben, se calcula pues, sobre las prestaciones, pero las EPS del subsidiado nunca pasan las calidades. Entonces se calcula sobre el contributivo. ¿Dónde están las personas del contributivo? En las capitales. ¿Qué perfil de morbilidad tienen las personas del contributivo? Pues diferente, tienen mejor educación, mejor acceso a alimentación, una serie de determinantes que te cambian tu perfil de morbilidad. Y con eso calculamos la UPC para todo el país.
Entonces, por ejemplo, ya tenemos un grupo de población que no está bien medido, que son las personas del subsidiado, en los cálculos, porque la data simplemente no pasa la calidad. Y esto es un problema, como lo mencionaba Lina, llevamos 30 años y no hemos podido resolver. Entonces yo creo que esos temas de calidad de información, de cómo estimamos las cosas, de cómo medimos y de cómo inferimos de la situación del sistema y de cómo diagnosticamos al paciente, para decirlo de alguna manera coloquial, pues yo no sé, no soy médico, no estoy en la prestación, pero creo que todos dudaríamos si sabemos que la báscula está descalibrada, que el tensiómetro está descalibrado, y como que al final no nos sentiríamos tan tranquilos de decir, bueno, este paciente tiene esto o esto, porque al final no podemos confiar en cómo lo medimos. Súper, me encanta porque eso quiere decir que el gobierno está hoy en día considerando utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los datos que hoy en día se están recopilando y poder tener mejores resultados en salud. Entonces eso al final del día va muy enfocado hacia mi pregunta. Y de acuerdo, el profesional de la salud tiene tantas cosas hoy en día que hacer en consulta que en 20 minutos, hoy en día tienen 20 minutos de los cuales 16 están anotando datos en un computador. O sea, casi que el 80% del tiempo están anotando datos en un computador. Y esperar que todos los datos que un médico pone en un computador sean 100%, digamos que fiables, pues es muy difícil, porque todos nos equivocamos en temas de digitación, tenemos 20 minutos, entonces cada vez se vuelve menos humana la consulta. Y lo que busca hoy en día las soluciones de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías es precisamente humanizar la prestación del servicio de salud y que este tipo de circunstancias pues no se den y que más bien no tengamos que pasar 16 minutos escribiendo en el computador, sino 20 minutos atendiendo al paciente gracias a que asistentes cognitivos de inteligencia artificial pueden tomar los datos y tienen muchísimos menos errores de los que podrían llegar a tener los profesionales de la salud. Entonces ahí pues podemos también alinearnos un poco, Daniel, con que sí es bien importante que el profesional de la salud se preocupe por registrar los datos bien, pero ¿cómo? A través de herramientas de tecnología e inteligencia artificial, porque claramente ustedes están preparados para diagnosticar, para atender y para pues al final del día mejorar la vida de los pacientes, no para digitar en un computador según los 1 millón de normas que surgen todos los días. Entonces, ahora quiero preguntarles tanto a Ramón como a Nick, al doctor Nick Tarazona, con estos retos actuales que hoy en día enfrenta tanto el sistema como en general el personal de salud y al que nos enfrentamos también los pacientes, en temas pues obviamente de prestación de servicios, financiamiento, cobertura, ¿cómo puede la inteligencia artificial convertirse en un aliado para mejorar esa eficiencia en la prestación del servicio y pues esa calidad a nivel nacional y territorial? Si quieres, Ramón, empezamos contigo. Gracias, Lina. Bueno, y agradezco también la oportunidad de dirigirme a este público tan impresionante de Doctoralia, que la verdad no, o sea, estoy empezando a conocer. Realmente me siento privilegiado de estar aquí hoy y bueno, y con mis compañeros de panel, ni más faltaba. Yo creo que con el tema que nos trae a esta discusión, como pasa casi siempre con todas las tecnologías nuevas y con las innovaciones, hay mucho de burbuja, de especulación, de exageración, de expectativas sobredimensionadas, que en algún momento pueden explotar y quizás ahí es donde realmente vamos a saber cuál es el verdadero potencial. En estos días estaba hablando precisamente con alguien que está en este medio y estábamos haciendo como esa remembranza de la crisis de las .com. A muchos de ustedes no les tocó, pero eso fue en el año 2002 más o menos, ¿no? Algo así. Donde se decía que Internet iba a revolucionar todo y entonces los millones de dólares fluían a todos los emprendimientos porque ahí iba a estar la gran oportunidad y esa burbuja se estalló. Y al final quedó lo que el verdadero potencial que tenían las empresas de base tecnológica. Posiblemente en este momento esté pasando algo parecido, no lo sé, toca esperar que se explote la burbuja, pero creo que sí hay que tener como una alerta en ciertas posibilidades de consecuencias no intencionales. Cuando estamos en una burbuja especulativa,
todo es positivo, todo es grande, todo va a crecer y eso atrae capital y eso genera una espiral que se retroalimenta positivamente a sí mismo. Pero es muy importante señalar esas consecuencias no intencionales y voy a señalar especialmente dos con base en la pregunta primera que tú hiciste. En el tema de prevención y de promoción de la salud, que es tan importante, tú hiciste un planteamiento que es indudable, incuestionable. Yo creo que todos estos instrumentos de detección temprana, ese modelo predictivo y detección temprana, siempre tiene un riesgo implícito y es el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Si yo hago el ejercicio ahora fácil de introducir en una consulta electrónica automática un par de síntomas que cualquier persona puede tener, ¿cierto? Fatiga y cefalea. ¿Qué me va a arrojar ese modelo como diagnóstico? Seguramente una gran cantidad de posibilidades y eso me va a llevar a mí a llevarle a mi doctor, mire lo que me dijo el ChatGPT, mire lo que tengo o lo que puedo tener. ¿Qué hace el doctor con esa información? O la doctora. Empezar a pedir exámenes diagnósticos, empezar a iniciar un proceso diagnóstico, quizás su experiencia clínica le va a decir, uy, con este paciente tan bien informado, yo más bien le hago todo el proceso para que después no resulte que sí era un tumor de la fosa posterior y después termine enredado en un proceso del médico legal por no haberle parado por no haberle puesto la suficiente atención. Entonces se genera una dinámica de sobreinformación, sobrediagnóstico y sobretratamiento que termina generando efectos negativos mucho peores, ¿sí? Entonces siempre hay que tener un ojo puesto en esa primera consecuencia no intencional y como decía Luis Eduardo, podríamos hablar horas de esto, pero paso a la segunda pregunta, a la segunda consecuencia no intencional y es ya visto desde un punto de vista de políticas públicas y de cómo los sistemas de salud buscan utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible. Todos ustedes han escuchado el discurso de que los recursos del sistema son finitos y hay que utilizarlos lo mejor posible para obtener el mejor nivel posible de salud agregada. Hoy, nada menos, en un foro que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, estábamos presentando un trabajo que acabamos de terminar en el que hacemos esa reflexión, cómo sacar plata de aquí, de estas fuentes de desperdicio y poderlos utilizar en otras inversiones que generan mucho más impacto en salud. Todo el tiempo los sistemas de salud están debatiéndose entre cómo utilizar esos recursos finitos con el mayor impacto posible. Pues resulta que la inteligencia artificial y sobre todo los modelos entrenados en otros contextos y en otras latitudes nos generan un reto particularmente complejo de política pública en ese sentido. Y una experiencia que alguna vez conversaba con Luis Eduardo del mundo real en Colombia, cuando el Departamento de Oncología de una institución muy importante de este país adquirió un software que hace unos 5 o 7 años tal vez era lo último en inteligencia, no digamos en inteligencia artificial, porque en ese momento todavía era digamos, una etapa mucho menos evolucionada, pero era algo que le ayudaba al médico a tomar decisiones rápidamente, a revisar enormes cantidades de evidencia para tomar una decisión en tiempo récord. Al final resultaron con la triste noticia de que el programa les daba unas soluciones que no estaban en Colombia, de unos medicamentos de avanzada que no estaban disponibles en Colombia, o que si estuvieran disponibles en Colombia, pues estaban sometidos a unas restricciones por las regulaciones del INVIMA o por los usos off-label que no se consideraban, etcétera. Entonces, un modelo que estaba entrenado para un contexto diferente o con unas bases de entrenamiento, de datos de entrenamiento de contextos diferentes que no son aplicables en Colombia, termina generando más preguntas que respuestas. Quería anotar esas dos cosas, aunque son muchas más, pero quiero resaltar esas dos. Finalmente, si en el sistema de salud colombiano empezamos a seguir las instrucciones o las sugerencias que nos da la inteligencia artificial, podríamos terminar enfatizando mucho más, o sea, profundizando mucho más ese patrón de gasto en la atención curativa de alto costo, porque la inteligencia artificial nos va a decir tranquilamente, sí, hágale un escaneo de genoma completo, o si tiene tal o tal cosa, pongámosle este medicamento y seguimos con el otro, hagámosle esta prueba diagnóstica que ni siquiera hay en Colombia. Entonces, nos va a generar una presión muy grande para enfocarnos justamente en esas tecnologías de alto costo que nos van a hacer mucho más ineficiente el sistema. Me encanta porque todo lo que acabas de decir, lo único que nos demuestra es que sí, las tecnologías y las herramientas de inteligencia artificial
tienen un impacto que podría llegar a ser positivo, pero la única manera y los únicos que pueden determinar el valor de estas tecnologías son ustedes. Porque si creemos en lo que nos responde la inteligencia artificial y la tecnología, pues al final del día podemos es profundizar en el problema y no en la solución. Entonces es fundamental educarse, conocer, sensibilizarse, utilizarlo, conocerlo y de esta manera con la información y la experiencia de cada uno de ustedes, pues saber utilizar la inteligencia artificial de una manera muy responsable y muy ética para que, o sea, si la vamos a utilizar para que básicamente nos dé el diagnóstico y nos diga todo lo que tenemos que hacer, pues entonces ahí sí nos reemplazaría al profesional de la salud al 100%, pero si el profesional de la salud la utiliza de una manera responsable, ética y con base a toda la experiencia y el conocimiento que tiene, pues sabe hasta dónde la respuesta es útil e inútil y más bien nos puede ayudar a alimentar y retroalimentar la herramienta para que cada vez las respuestas sean mucho más acertadas y acordes al ecosistema en el que nosotros vivimos, ¿no? Al territorio en el que nosotros estamos, a los medicamentos y a la prestación y regulación a la que estamos acá, digamos que sometidos en nuestro país. Muchísimas gracias, Ramón. Ahora, doctor Nick, no sé si quieres complementar algo de lo que dijo Ramón o pasamos a una siguiente respuesta, a una siguiente pregunta. Lo que el profe dijo, como siempre, ocupa el 90% de lo que iba a decir, entonces me enfocaré en el 10 que quisiera aportar y traería la conversación a una mujer también acá, la que introdujo prácticamente la filosofía política, Hannah Arendt, quien, para las que no la conocen, les invito a esa lectura. Ella sentó las bases de lo que es como tal la filosofía política, pero también introdujo un concepto bien importante, que es la banalidad del mal, y es cómo en esos sistemas burocráticos nosotros perdemos nuestro juicio crítico, y en esa pérdida de perspectiva de juicio crítico perdemos el centro que es el humano, ese contacto con el humano. Entonces, si nosotros entramos sin un juicio a evaluar todas estas tecnologías, lo que estamos nosotros introduciendo es un daño importante, ya sea desde la parte de educación, desde la parte de investigación. De ahí el rol que tiene el humano en el uso de estas tecnologías es fundamental, y en salud aún más. Si ofrecemos la perspectiva que nos está dando el MIT, que el 95% de todas las soluciones en salud que se están dando se van a tener que desmontar de aquí al próximo año, porque no se ha evaluado justamente como una tecnología en salud. ¿Cuántos ensayos clínicos controlados, aleatorizados, multicéntricos tienen estas tecnologías para nosotros ya estarlas usando en nuestros consultorios para definir si es seguro y eficaz este tipo de tecnología en nuestros pacientes? Y otra perspectiva también, y replantearía también tu pregunta, y es ¿cómo podemos hacer nuestro sistema ganador? Un sistema de salud ganador, dada la experiencia que nosotros ya tenemos con toda la resiliencia que hemos ganado con nuestro sistema. Les voy a dar un ejemplo. Gran parte, acá cuántos, levanten la mano, son líderes en sus startups o ingenieros de desarrollo, ¿cuántos hay acá? Bueno, creo que faltó más convocatoria, Lina, ahí de los equipos. No, ¿qué más? Y acá lo que tenemos son médicos. Bueno, y hacia allá va la conversación, porque gran parte de los desarrolladores que fue de esa primera, digamos con la parte de los aprendizajes de COVID y demás, todas estas startups, todos esos aprendizajes están llegando a países como El Salvador, países en Centroamérica y en Latinoamérica que han tenido una gran experiencia en el desarrollo de esto. Entonces, toda esa experiencia ganadora que están teniendo, están ya implementándola en estos países. Ahora, cuando estén las circunstancias dadas, sin duda ellos van a llegar a aportar y a generar este modelo ganador que todos queremos, sin perder de vista lo más importante, los pacientes, porque en todo este uso de tecnologías, como lo mencionaba el profe, estamos perdiendo de vista. ¿Alguien sabe cuál es la herencia de inmunosupresores? Acá, aprovechando ahora la pregunta por los médicos. Herencia de inmunosupresores en enfermedad renal crónica. En trasplante renal, gracias, profe. En trasplante renal.
Más de 50%, levanten la mano. Menos de 50%, levanten la mano. ¿Quiénes no son médicos? Ah, mira, no hay tantos. Pero ¿quiénes no son profesionales de la salud? Ah, muy bien, ya. Siempre cómo se pregunta es importante. El prompt. Entonces, lo siento mucho, gracias por compartirme ese feedback, esa retroalimentación. Ahora ya les comparto como parte del insight acá, y es que de este porcentaje, el 30% de los pacientes realmente se toman los inmunosupresores en trasplante renal como deben ser. En otras palabras, si dimensionamos esto, el impacto de todas estas ineficiencias en la adherencia a tratamientos impactan entre el 0,5 al 3% del PIB del país, que si ustedes lo aterrizan a nuestro contexto local, podría llegar a ser unos 35 billones de pesos, y que si ustedes analizan, esa es la brecha que en la actualidad tenemos en nuestro sistema. 20 por un lado de brecha en salud y 5 billones en medicamentos. Me encanta eso que acabas de decir, porque sabes que independientemente de si el 5% de las tecnologías que hoy en día, digamos, se están utilizando en salud se van a seguir utilizando o no, lo que sí sabemos es que la tecnología nos ayuda a darnos cuenta que solamente el 30% de los pacientes tienen la adherencia adecuada a los tratamientos de enfermedades crónicas o otro tipo de patologías, y que si lográramos aumentar la adherencia de los pacientes, disminuiríamos nuestra brecha, digamos, económica en salud, pero también nuestros resultados mejorarían, y ahí sí pondríamos al paciente en el centro. Y yo, además de eso, creo que siempre hablamos de poner al paciente en el centro, pero para mí hay algo aún más importante, y es poner al profesional de la salud en el centro, porque al final del día, ustedes son los que diagnostican, los que sugieren y los que tienen el conocimiento para transmitirle a los pacientes. Si seguimos pensando en que el paciente está en el centro y no que el profesional de la salud es quien tiene que estar en el centro, quien tiene que conocer la tecnología para poder aplicarla, manejarla y utilizarla, pues el paciente deja de estar en el centro, porque tenemos profesionales de la salud cansados, agotados, sin tiempo suficiente para atender de manera correcta a sus pacientes, insatisfechos con los beneficios económicos que la prestación del servicio puede tener. Entonces, ya sabemos que el paciente tiene que estar en el centro, pero para poderlo lograr, la tecnología también tiene que enfocarse en poner al médico y al personal de salud, clínicos y todos los que están acá acompañándonos hoy en el centro, y que además ustedes tengan esa motivación para conocer tecnologías que realmente funcionen. Y bueno, ya me están haciendo 1.000.000 de señas, entonces voy a, más bien, no quiero hacer ninguna pregunta acá, yo quiero que cada uno de ustedes se tome 1 minuto y medio para convencernos sobre algo que quieran en temas de uso de inteligencia artificial en salud. Empecemos contigo, doctor Pino. Bueno, yo quiero defender un poco, porque ha sonado un poco nihilista el tema respecto a la inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa. Segundo, la inteligencia artificial tiene que hacerse bien. Solamente, como decía David, en el tema de los datos, que en la analítica pues obviamente es un tema importantísimo y en generativa. Pero eso que tú mencionas ya está subvertido, es decir, eso ya está resuelto con inteligencia artificial de calidad. Es decir, tú tienes que siempre utilizar, cuando tú haces un desarrollo de inteligencia artificial, y yo soy desarrollador además de médico, tú debes tener el humano en el centro, el humano en el loop. Eso es un tema técnico, eso es inherente a un proceso de calidad de la inteligencia artificial. Y además tienes que hacer IA datacéntrico, es decir, que uses modelos de inteligencia artificial para mejorar la calidad de los datos con los que vas a entrenar los modelos de inteligencia artificial.
Y adicionalmente, una corriente de hace tiempo, de hace años, es inteligencia artificial centrada en el humano. O sea que la herramienta es súper poderosa. Hay que entender cómo hacer estas herramientas bien, equilibradas, sin sesgos algorítmicos o con el menor sesgo algorítmico, etcétera. Pero hay algo más importante, y es algo que yo te le he dicho a Lina muchas veces, es no superficialicemos el problema que va a resolver la inteligencia artificial. Y esto lo resuelven los expertos en el dominio. No la startup que viene a intentar aprender salud con un desarrollo ya hecho. Esto es de nosotros los de la salud. Nosotros los de la salud, que vemos pacientes, que interactuamos, que sabemos las necesidades y los pain points de los pacientes, son los que debemos asistir a esa herramienta y hacerla mejor. No que llegue el ingeniero o el informático a vendernos la herramienta que él pensó que era para el problema. Entonces, sí, yo sí quiero decir que es inaudito que no utilicemos la tecnología hoy bien hecha. Sería inaudito. Gracias, porque eso que tú acabas de decir es una invitación, no puedo estar más de acuerdo. Ojalá todos ustedes quisieran participar en el desarrollo, así como el doctor Pino, de las tecnologías y no tuviéramos que estar, digamos, con tantos, como dice el doctor Pino, startups o desarrolladores que no tienen suficiente conocimiento en salud. Necesitamos más doctor Pino, muchos más, para que en verdad podamos desarrollar estas tecnologías con base a eso. Daniel. Súper. Yo quería agregar como un par de puntos. El primero es esta analogía del e-patient, ¿no? Del paciente equipado, enable, empoderado y engaged, ¿no? Y venía pensando en el profesional de la salud, ¿no? Entonces era algo así como empático. Siento que mucho de bajarle ese desgaste administrativo, de permitirle lo que supera lo que tú mencionabas, Lina, de tener que estar detrás de un teclado, que es un poco frustrante tanto para ellos como para uno, ¿no? Imagino, uno lo escucha apenas digitar, ¿no? Mientras está en la cita. Entonces que pueda estar más empático, más cerca al paciente. Creo que va a ser mucho el rol también del médico en ese proceso de inteligencia artificial, ¿no? Creo que a medida que se apropie más, vamos a ser mucho más humanos, ¿no? Vamos a poder humanizar la atención también, hacerla mucho más efectiva. Y esa es la otra palabra que estaba aquí con el profesional de la salud, seguramente más eficiente, ¿no? Me imagino ahí el copilot diciéndote con los mejores artículos, como, oye, esto es como lo que deberías estar prescribiendo, lo que deberías estar señalando, porque pues también el paciente, como lo mencionaba el doctor Ramón Abel, pues cada vez llega a pedir más, ¿no? Entonces es como, venga, mesura porque no tienes toda la respuesta, seguramente haya un e-hospital, ¿no? Entonces un hospital enlazado, interoperable, ¿no? Eficiente, efectivo, excelente, un e-gobierno, ¿no? Equitativo, empático, excelente. Entonces un poco como que a todos nos va a transformar mucho la vida este tema de inteligencia artificial. No obstante, pues a veces uno tiene que ser como el aburrido de la fiesta, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, y ya lo hemos mencionado, y tú pusiste la palabra primero, Lina, que fue el tema de ética. El tema ético en salud es muy difícil. A mí siempre, pues, la analogía de cómo se apropian estas tecnologías es TikTok, ¿no? O sea, TikTok es un algoritmo de inteligencia artificial súper bien hecho, que te mete en un túnel y casi no puedes salir de ahí. Y eso tampoco pasa evaluaciones de tecnología, de seguridad, pero te afecta a tu salud mental. Está probado que incluso Instagram incrementa la tasa de suicidios en los Estados Unidos, hay algunos estudios de ese estilo. Imagínense en salud en general, ¿no? Imagínense con las tecnologías que hacemos nosotros, imagínense el quehacer del Ministerio y de la ADRES, por ejemplo, ¿no? Cómo tomar decisiones sobre todos estos datos y sobre todas las vidas de estas personas, sobre los recursos del país, pues haciendo uso ético, ¿no? Porque pues para nosotros un error es mucho más complejo, es mucho más delicado. Y pues tenemos grandes problemas de sesgos en la información, que también hay que tenerlos muy, muy, muy presentes y tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, más que y una reflexión tal vez final sobre los temas de uso de inteligencia artificial, últimamente he visto con preocupación que han salido como varios estudios que dicen que se está un poco rompiendo la burbuja, como decía el doctor Ramón Abel, ¿no? Como que no se está apropiando, como que se vendió una cosa, se generaron muchísimas expectativas y no se están logrando cumplir.
Y yo creo que a veces a mí cuando me llega esa reflexión lo que me pongo a pensar es que también nos falta un poco a nosotros de pensamiento computacional, de saber cómo pedirle a la máquina, de saber cómo interactuar con la máquina. Y creo que en eso, por ejemplo, el doctor Pino, pues claramente, entre moverse en el mundo del desarrollo de software y moverse en el mundo clínico oncológico, pues eso le permite hacer una cantidad de puentes y una cantidad de cosas que digamos para un desarrollador solo no es fácil y para un médico solo pues tampoco. Entonces, un poco también la invitación es que si algún momento sienten que no les está cumpliendo la promesa, de pronto nos falta volver un poquito atrás, back to the basics, pues entender qué hace, qué permite hacer un computador, cómo poder programarlo y a partir de ahí cómo poder empezar a construir algo pues mucho más grande, porque seguramente estamos construyendo algo con cimientos no tan sólidos. Súper, me encanta la gestión del tiempo acá, los 2 minutos de cada uno fueron buenísimos, se ajustaron perfecto. Bueno, pero yo quiero antes, en vez de darles 2 minutos, cambiar un poco la dinámica y más bien preguntarle al público si tiene alguna pregunta para hacerles aquí a todos los panelistas antes de que se acabe este espacio. Me quedé con mi respuesta. No, no te la voy a quitar, tenla ahí, pero también quiero que participen Sí, de acá acuerdo, los demás, o buenísimo. sea, creo que vale la pena Que ya también. la tenía aquí, No, tenía en no. expulsivo. Bueno, está bien, entonces tómense 2 minutos para pensar qué quieren preguntar y le damos la oportunidad al doctor Ramón y al doctor Nick para que tengan la respuesta. Bueno, lo primero, Lina, tu planteamiento sobre los 20 minutos de consulta, los 16, etcétera, todo lo que has dicho y lo dijiste varias veces, creo que quiero hacerles un llamado a que se salgan de ese esquema, a que inventen una nueva manera de producir los servicios de salud que no sean en ese modelo típico de la consulta de 20 minutos, porque ese es el modelo… ¿No se oye? Ah, pensé que me estaba diciendo. Que nos salgamos de ese modelo. Y a esta herramienta tan potente que, como la denomina Luis Eduardo, creo que es una gran oportunidad para evolucionar en un elemento crítico para romper ese cascarón. Y es que si conformamos equipos interdisciplinarios con altos niveles de delegación o de reasignación, mejor, de tareas que pueden ser estandarizables y reasignables, el médico va a tener muchísimo más tiempo para estar con su paciente y tener esa relación interpersonal que es lo que los pacientes quieren. Entonces, ¿por qué tiene que gastar el médico tiempo tomando la presión, tomando unos datos básicos de una historia clínica que puede tomar otra persona con un nivel de entrenamiento incluso menor? Y más bien esos 20 minutos de la consulta médica se utilizan para lo que realmente se necesita. Y el médico ni siquiera tiene que digitar nada en el computador, porque si algo odian los pacientes es que los médicos no lo miran a la cara. Entonces, inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver muchos de esos problemas. Aquí están los que han trabajado con eso todo el tiempo. Por favor, ¿dónde están las soluciones? ¿Sí? Y yo creo que el otro tema pues tiene que ver más con lo que… Con lo de la auditoría, la utilidad que tiene la inteligencia artificial para hacer las auditorías ex post de las variaciones en la conducta médica. Hay que tener mucho cuidado porque en la medida en que las decisiones clínicas son más complejas, porque hay menos evidencia concluyente sobre qué hacer en este caso específico con este paciente, esas decisiones bajo incertidumbre, claramente la inteligencia artificial nos ayuda a reducir la incertidumbre y a tomar mejores decisiones, pero no la reduce a cero. Todavía no estamos en el N de 1, nos falta todavía, no sé, Luis Eduardo, si estamos ya cerquita. Nos falta mucho para el N de 1 y con el argumento que tenía anteriormente, y es que la data de nuestros pacientes y de nuestro contexto todavía no es lo suficientemente fuerte y el mismo Daniel lo decía, tenemos datos de mala calidad. Entonces, creo que llegar a ese N de 1 todavía está muy lejos y sigue siendo muy crítico el juicio clínico del doctor y la doctora cuando toman decisiones bajo incertidumbre. La inteligencia artificial nos ayuda a reducir esa incertidumbre, pero no la elimina. Entonces no podemos caer en la ilusión, y esto también es un llamado para la ADRES, Daniel, porque cuando la ADRES dice vamos a utilizar inteligencia artificial para resolver todos los problemas de inducción de la demanda y para hacer glosas automáticas, ojo con eso, porque entonces están llevando a un nivel de estandarización algo que por la naturaleza de la incertidumbre no es posible estandarizar. Me encanta y me uno a la moción de salgámonos de la atención o de la prestación del servicio de salud tradicional a la que estamos acostumbrados, sobre todo porque ya no somos los mismos pacientes de hace 100 años o 200 años. De hecho, la medicina nació, o sea, yo
mi mamá es médica, por eso terminé yo acá. Y yo les digo que, pero yo soy paciente. Mi mamá es médica, pero yo soy paciente. Y siempre me he sentido excluida del modelo de atención. ¿Por qué? Porque nadie ha pensado en mí. El médico sigue pensando que el paciente se atiende detrás de un escritorio y que ahí es a donde llega. Y los pacientes de hoy no estamos dispuestos a llegar ni siquiera al escritorio sin información. Entonces, ahí hay mucho para hacer con el replanteamiento y hay mucho para hacer con la tecnología. Ya te doy la palabra para que intervengas, pero quiero darle los 2 minutos al doctor Nick para que ahí ya le demos la apertura Muy al bien. público. La mía va a ser fácil esta vez. Levante la mano quienes han usado ChatGPT. Listo, era mi mensaje que usaran la tecnología, ya la tienen. Ahora levanten la mano quienes se han entrenado en el uso de la herramienta de ChatGPT. Ya empieza a cambiar un poco. Y esa es la invitación. Asimismo, como en nuestras profesiones empezamos a desarrollar una técnica o un tratamiento y demás, nos entrenemos apropiadamente e identifiquemos si le estamos usando correctamente o no. Me encanta. Entonces, bueno, podemos abrir la discusión a 2 preguntas. Acá nos levantaron la mano y allá. ¿Listo? Bueno, mi nombre es María Claudia Vélez Suaza, soy psicóloga, especialista en muchas áreas, pues me voy a contar aquí. Muy interesante lo que están hablando, pues afortunadamente no trabajo con EPS, respetando mucho, ¿sí? Con el sistema de salud, porque yo entiendo que muchos de los consultantes que yo atiendo vienen cansados de ese sistema, ¿cierto? He tenido la ventaja de poder tener consulta privada y ha sido pues obviamente una bendición trabajando con la herramienta. Y realmente la conexión que se hace entre el consultante y uno como profesional es invaluable. Eso de uno estar digitando, eso no. Y las personas que llegan a consulta, el hecho de que solamente hagas esa conexión, ya tienes un 90% ganado frente al proceso que tú vas a hacer. Utilizar la herramienta de la IA, obviamente es muy, para nosotros como profesionales, entender muchas cosas y agilizar, es verdad. Pero también se convierte en una herramienta de doble filo si solamente nos dedicamos a observar esa herramienta y a dejar la ética profesional como tenemos. Entonces, por ejemplo, yo que utilizo NOA, ha sido una herramienta bastante interesante en mi proceso de consulta. He optimizado casi que un 95% de mi consulta y las personas quedan, mejor dicho, encantadas porque, ay doctora, menos mal usted no escribe, me pone atención, ¿cierto? Y eso hace que el consultante sea el voz a voz para que traigan más consultas. Entonces, muy de acuerdo con la tecnología y es importante saberla manejar, pero que ella no nos maneje a nosotros para que perdamos ese humano que hay en nosotros y no nos pongamos como contestando como robots. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Allá, Gesa, acá me lo veían y ya después allá. Buenas noches. Esto es un comentario. Mi nombre es Magda Cortés y como dije aquí, soy un ser de luz viviendo una experiencia humana. Tengo trabajo en muchas cosas. Solo quiero hablar un poquito de lo de la inteligencia artificial. Sí debemos entrar en ella. Pero la inteligencia artificial no es el ChatGPT. El ChatGPT es algo que ayuda, sí, pero si nosotros tomamos estas herramientas realmente como nuestras y propias, cada uno de nosotros, existen inteligencias artificiales exclusivas para ti y para ti. Nadie más va a saber lo que hay en esa y tú la alimentas. Y ese es el secreto de cada uno de nosotros como profesionales de la salud, porque todos podemos ser médicos, ginecólogos o psicólogos, ontólogos, tenemos la misma comunicación, pero siempre tenemos nuestro secreto. ¿Qué cuál es? La experiencia de cómo hemos tratado a nuestros pacientes y este es el resultado, porque este es el medicamento primero y este es el medicamento después. Es nuestra experiencia
Y es allí donde tenemos que tener nuestra propia IA, que existen servidores exclusivos para cada uno de nosotros, que los alimentamos y es nuestra inteligencia, la mía, que yo le digo a él, dime eso, no. Esto no es porque, y la estoy alimentando conmigo, y nadie tiene entrada a esa inteligencia artificial. El ChatGPT, sí, claro, y la Gemini y un montón de cosas que sirven para coger todo lo que hay estudios a nivel de universidades. Entonces, debemos capacitarnos, ¿sí?, en todas este tipo de inteligencias para que seamos nosotros los profesionales de la salud que hagamos las diferencias y que no desaparezcamos. Todos los profesionales de la salud vamos a desaparecer si no estudiamos algo diferente. ¿Qué soy yo, aparte de ser humano? Soy optómetra especialista en ortóptica y hoy en día tú haces esto y ya tienes la fórmula de tus gafas. Ya la tienes, pero ¿sabemos cómo nuestro ojo realmente está sano a nivel de retina? Eso también lo va a hacer la inteligencia artificial, porque ya está, y tenga, aquí ya está. Pero esta información visual, ¿cómo se me conecta con el cerebro? He allí la diferencia. Yo conecto los ojos, hago el trabajo del cerebro, veo tus ojos y lo conecto con el cuerpo y lo conecto con la respiración. ¿Por qué? Por mis otras profesiones, por mis otras capacitaciones. Por eso les digo, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias fortalezas y allí es donde tenemos que hacer la diferencia. Realmente los invito a capacitarse en cuanta inteligencia artificial ustedes vean, aprendan. Es muy importante y hacemos la diferencia. No es más, gracias. Gracias. ¿Hay algo que alguno de ustedes tres quiera ahí agregar? ¿De ustedes cuatro? Yo quisiera hacer un comentario técnico respecto a lo que tú dijiste. La inteligencia artificial, como todo, es una herramienta, pero es un área del conocimiento, ¿ok? El 99% de las personas son usuarias de la inteligencia artificial. Un 1% estamos entrenados en inteligencia artificial. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Uno, quien desarrolló la red neuronal que permite leer la retina y lo que tú estabas mencionando, son unos desarrolladores que utilizan diferentes técnicas matemáticas para poder hacer que eso que es matemática interprete y clasifique, segmente o prediga esas cosas. Bueno, tenemos que entrenarnos en ser usuarios críticos de eso, ¿sí? No entiendo tu concepto de que hay una inteligencia artificial para cada uno. Creo que lo que hay es una inteligencia natural que cada uno tiene, que ha gestionado y que además se nutre de experiencia, que es el activo más valioso de cualquier profesional de la salud y de cualquier otra área. Es peligroso, si uno no es experto en esta área, entrenar una herramienta uno mismo. Tú le puedes dar parámetros a la generativa, ¿sí? Al GPT, al Gemini, al Qwen, al DeepSeek, a cualquiera de los modelos. Tú le puedes dar unos parámetros personalizados. Lo que quiero aclarar es que no existe el concepto de una inteligencia artificial para cada uno. Existe el concepto de que tú adaptas una herramienta como adapta uno el celular y le pone la foto de la familia en la portada, etcétera, a lo que uno hace en su diario vivir. Pero no quería dejar pasar eso porque puede sonar un poco como, ¿y yo cómo entreno esa inteligencia artificial? Sí, yo soy médico, pero no me atrevería en la vida a hacer una colecistectomía laparoscópica. No es mi campo del conocimiento. ¿Lo podría hacer legalmente? Sí. En este país, infortunadamente, cualquier médico puede hacer lo que quiera. Que me atreva y que el paciente sobreviva es otra cosa, ¿sí? Entonces, sí, hay que ser usuarios críticos, completamente de acuerdo. Pero si uno va a desarrollar esto, debe estar de la mano de un experto desarrollador y hacerlo bien, éticamente, como dijo Daniel. ¿Sí? Quería era como hacer el comentario técnico para que no quedara en el aire de pronto eso. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tengo aquí, los escucho y digo, al principio yo soy psicóloga, estudié neurociencias, pero adicionalmente me gusta diseñar muchísimo material terapéutico y con la inteligencia artificial lo he diseñado, pero en físico. Es decir, es como si él fuera mi asistente, algo así,
y entonces yo le voy dando las ideas y él me va diciendo, haga esto, y yo voy creando otra cosa, y bueno, esta dinámica constante. Pero al principio, cuando estaba en este proceso, yo me preguntaba en qué momento esto es mío, en qué momento eso le pertenece a la inteligencia, ¿sí? Esos dilemas todavía los tengo, porque todavía sigo creando más material, porque claramente es una herramienta poderosísima en todo sentido. O sea, yo trabajo sobre todo con niños, entonces me he inventado herramientas para prevención en abuso, me he inventado herramientas para fortalecer gratitud, todo, ustedes no se imaginan cuánto he creado. Pero el punto es, volvemos a lo mismo, ahí vienen los dilemas para mí éticos que habéis mencionado, pero creo que alrededor de ello nos falta mucha información. No sé qué piensan ustedes, porque han hablado desde la parte médica, pero desde la atención psicológica, además porque existe otro fenómeno que a mí personalmente me tiene preocupada, y es que muchos de nuestros consultantes, sobre todo los jóvenes, adolescentes, están consultando ya la inteligencia artificial, o sea, ya le preguntan, tengo estos síntomas, me siento así, ¿qué cree que debo hacer? De hecho, tuve una consultante, no llevaba mucho tiempo conmigo, le abrieron y tuvo un intento de suicidio precisamente porque, aunque ChatGPT le decía, pilas, estás en riesgo, pero pues fue tanta la información que creo que aquí nos falta muchísima información precisamente de prevención y de manejo de las inteligencias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Ángela Polanco. Ángela, mira, te comparto lo que está ocurriendo en este momento en el tema de investigación, en la parte de escribir artículos científicos, por ejemplo. Sí, ¿A quién le corresponde? Entonces, 25 establecieron de las 25 mejores revistas, Q1 en cardiología, lo mejor de lo mejor, establecieron las políticas. ¿Se acepta o no para escribir apoyo a generar texto en estas revistas? Todas aceptaron, ok. ¿Se autoriza o no el uso como autor de estas? No. Por una parte, la responsabilidad legal y ética de la implicación que tienen los autores al momento de hacer esto. Y es importante también recordar que cuando la intención, por ejemplo, de tus obras y de tus creaciones son tuyas, sí, y él te va apoyando en cada una de las tareas y obviamente te va acompañando en este proceso. Entonces, hacia allá va la invitación, y es a que sigas preguntando, sigas generando todos estos productos, porque a la final van a ser tus pacientes los que se van a beneficiar. Sí, se están beneficiando. Yo muy rápidamente, eso está legislado, de hecho en cada país hay una legislación respecto a tu pregunta. Aquí la Sociedad de Derechos de Autor tiene eso especificado. Esa producción es tuya, pero soportada por un modelo generativo. Entonces, cuando tú quieras, qué sé yo, publicarla, utilizarla, haces bien en declarar que es una producción tuya apoyada por el modelo GPT 5.0, Gemini 2.5, etcétera, porque eso ayuda a hacer transparente eso, ¿listo? O sea que eso está regulado. Y en el otro tema, y eso lo escribimos hace poco con el profe, el profesionalismo médico, porque fue como lo escribimos, pero en general eso aplica para todo el personal de salud, cambia completamente con la presencia de agentes inteligentes, ¿sí? Ahora nosotros, que éramos unos gatekeepers del conocimiento, somos unos supervisores del conocimiento. Cambia completamente el papel de agencia del médico, porque tenemos autónomos o generativos o agentes, lo que tú quieras, que saben más que uno. No hay forma que yo tenga el mismo nivel de conocimiento, la cantidad de conocimiento que un GPT, el más malo de los GPTs. Ese no es el tema. El tema es que tú hoy, ante un paciente como el que estás mencionando, tú tienes la gran oportunidad de pasar de un modelo de dominio, de decir, usted, aquí la que sabe soy yo y no usted, a un modelo casi que de coach, un modelo de supervisión, de decirle, venga, creo que el modelo alucinó ahí, lo que le dijo no es verdad, venga, le explico cómo es eso. El que entienda eso va a seguir siendo un profesional exitoso. El que no entienda eso va a ser irrelevante y va a ser reemplazado. Menos mal. Porque creo que tú lo dijiste, aquí estaba, se fue. Yo preferiré siempre una buena inteligencia artificial a un mal bot humano. Si a mí me atiende en urgencias un tonto
que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que además me trata mal, no me explica y me saca a mi familia, yo prefiero a ChatGPT. Y es lo que está sucediendo. O sea que la reemplazabilidad de nosotros los humanos por las máquinas no va a ser por la capacidad de las máquinas, que es muy grande, va a ser por el deterioro y el declive humanístico y de valores de nosotros los seres humanos y porque nosotros hemos antropomorfizado estos modelos. Bueno, qué pena, sonó un regaño filosófico, pero... No, pero toda la razón. No, claro. Bueno, muchísimas, yo sé que había más preguntas y más manos levantadas, pero en el break ustedes van a estar acá para que puedan acercarse y hacer todas las preguntas que tienen a los expertos en el tema. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado acá, por haber participado, a ustedes por tomarse el tiempo y espero haber sido una buena moderadora de último momento y haber cumplido con las expectativas de todos. Muchas gracias, felicitaciones. Bien,